de manera formal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá iniciamos la grabación de esta mesa de diálogo de centros de estudio en las jornadas de investigación en psicología. A esta mesa de diálogo se le ha dado el nombre de experiencias de investigación en centros de estudio, en la Facultad de Psicología. La idea, desde hace ya un par de años, es poder dar a conocer los centros de estudio y avanzar en dar a conocer lo que hacen los centros de estudio, ¿no? Los dos encuentros pasados estuvimos sobre todo como presentándonos como centros, diciendo más o menos, contando un poco la historia de los centros, cosa que en general desconocíamos los propios integrantes o miembros de los centros. Y esta vez nos reunimos ya para empezar a contar cosas que hacemos, que estamos pensando, que estamos investigando, proponiendo. Así que, bueno, una alegría estar con ustedes, compartir. La idea, como somos 6 centros de estudios, es eso, como decíamos hace un rato, tomarnos 15 minutos cada uno, si les parece. Yo voy tomando el tiempo y les voy avisando. Y en el orden es el que figura en el programa. Pero si les parece podríamos dejar a Jorge que abra la mesa, ya que él se tiene que retirar un tiempo antes, y después seguimos con el orden establecido, si están de acuerdo. Entonces, Jorge, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por permitirme justamente esto en atención a la situación que presenté. No pretendo otra prelación que sea estrictamente esta. En definitiva, bueno, gracias Soledad nuevamente. La presentación que has hecho me parece que inaugura este espacio. La oportunidad pasada también estuviste a cargo de esta coordinación. Nuestro centro de estudio, que se llama Centro de Estudios en Psicología y Legalidad, como recordarán, porque lo dije la vez pasada, o si no lo repito, me parece que es el más antiguo de la facultad, porque se creó en 2001. Había sido creado como instituto de estudios e investigación en psicología y legalidad, pero en su oportunidad el decanato nos solicitó si hacíamos una conversión de la categoría que presentamos con instituto a centro, de modo tal que entre en las categorías que preveía el estatuto universitario. No nos pareció desacertado, naturalmente lo debatimos, pero bueno, nos instituimos entonces como Centro de Estudios en Psicología y Legalidad. Si bien no está mencionada la investigación justamente en el título que organiza justamente el centro, de todas maneras es una transversal, y a través de la historia que hemos tenido ha sido asiento de investigaciones formalizadas nuestro centro de estudios. En la oportunidad anterior, que fue verdaderamente, repito, muy elogiosa, tal como lo dice Soledad, nosotros en esa oportunidad presentamos un historial, digamos, de las actividades que habíamos llevado a cabo, en concordancia con lo que la nominación del centro abre o propone como apertura. El Centro de Estudios en Psicología y Legalidad define 2 objetos epistémicos vacíos, que son psicología y legalidad. En verdad, de acuerdo a la posición que uno se sitúe, puede tomar uno u otro sentido, pero justamente el propósito fue justamente dejar esa ansia, ese vacío estructural, en la medida en que tanto uno como el otro de los términos significan diferentes cuestiones que pueden ser fácticamente saldadas con las actividades, justamente. El propósito es la convocatoria a pensar las articulaciones y derivas posibles de la legalidad y la psicología en términos académicos y abstractos. Nuestra historia se caracterizó por justamente ser convocante de diversos profesionales. No solo lo integramos psicólogos, sino también abogados, médicos, trabajadores sociales e incluso funcionarios judiciales. En su oportunidad tuvimos un juez o secretarios de juzgados que se integraron a nuestro centro de estudios, y además una articulación no intertextual, sino interinstitucional, porque tuvimos una vinculación muy estrecha con el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho,
con quien retroalimentamos actividades. Bueno, no voy a hacer nuevamente una glosa de nuestro desarrollo anterior, pero sencillamente decir que en esos años profundizamos en ausencia de instancias académicas de grado o posgrado que reflejaran las problemáticas que el centro recogía. Nosotros situamos este punto como convocante para abrir los espacios de discusión que luego sustanciaron en las modificaciones de planes de estudio y además no solo en la creación de asignaturas vinculadas con el área que el centro afrontaba, me refiero a la asignatura Psicología en el ámbito jurídico forense, concretamente, y las PPS en concordancia, que también existen actualmente, sino que fue precursor de seminarios optativos, que era la única posibilidad académica que permitía el plan de estudio en vigencia para que se insertaran lecturas de la articulación entre subjetividad y derecho, aunque no era primigeniamente lo que reconocía el centro como espacio de investigación o de desarrollo, pero sí dio lugar la actividad del centro a estas instancias académicas de formación, y hoy asistimos entonces a un espacio donde en el plan de estudios la articulación entre la subjetividad y el derecho, como algunos de nosotros lo definimos, están presentes. Ello entonces generó también una especie de viraje o reorientación de los objetivos del centro de estudios, que, como dije en su momento primigenio, estuvo orientado hacia la apertura de la interrogación de estos espacios con los efectos institucionales que performativamente naturalmente producen, pero en los últimos tiempos hemos justamente en la existencia de asignaturas y espacios curriculares que reflejen problemáticas, como justamente dije, la articulación de subjetividad y derecho, o, dicho de una manera más formal, la intervención de los profesionales psicólogos en las decisiones jurídicas, es que el centro, luego de un periodo de tiempo en el cual no tuvimos actividad por diversos motivos que se suelen presentar en los centros de estudios, los que tienen existencia en centros de estudio que son de mayor antigüedad, recordarán o sabrán que justamente son un espacio que muchas veces se ve afectado por el intercambio o el cambio de los miembros. Hay una rotación en los centros de estudios, esto es bastante frecuente, y ello llevó a que nuestro centro que no tuviera la misma movilidad y la potencia y la fuerza de acción que tuvo en sus primeros tiempos, justamente con el objeto de crear los espacios que ahora se ha recogido en la organización curricular de la carrera. La orientación fundamental ahora, o el propósito fundamental, ya que estamos cambiando de autoridades, tal como el reglamento que todos colaboramos a construir así lo impone, y en este caso yo soy el director del centro de estudio, pero posiblemente, bueno, otro de los miembros lo tome. Estamos en esa conversación interna. De todos modos, el propósito es articular con las instancias curriculares que mencioné para hacer, incluyendo la carrera de posgrado de psicología forense, para hacer una plataforma de docencia e investigación de grado y de posgrado que tenga la solidez de aquellos aspectos que curricularmente no están comprendidos o no están con propósitos institucionales en las asignaturas o en la carrera de posgrado, puedan ser tomados por el centro de estudio, de modo tal que la presencia de la articulación entre psicología y legalidad, y lo digo en estos términos con las salvedades que planteé al principio, puedan ser receptados en el centro todas aquellas reverberancias extracurriculares, como la necesidad de jornadas o de actividades interdisciplinarias o vínculos interinstitucionales que lleven a convenios, a investigaciones interfacultades, etc. Ese es el objeto que estamos definiendo y que es una redefinición del centro de estudios. Bien, consecuentemente no es demasiado lo que puedo decir, pero sí comentar que nuestra actividad continúa y estamos orientando, como acabo de decirlo, a un perfilamiento más articulado a las existencias curriculares que en su principio no existían.
aquel momento fundacional de abrir en la Facultad de Psicología una interrogación sobre la legalidad, que justamente fue muy novedoso en su momento, habló del año 2001 y los primeros años de tránsito, hoy día naturalmente ya ha sido tomado e instituido por las asignaturas curriculares. Naturalmente ese objetivo no es que sea avejentado, pero sí ha tomado ya un impacto y una nominación institucional, una nomenclatura incluso. De modo tal que la perfilación que el centro requiere o estaría orientada justamente a operar como auxiliar, no acotado a los cánones institucionales que la escritura de las asignaturas, escritura institucional me refiero, dice. Bueno, lo mío es absolutamente sencillo. Quería sencillamente anunciar públicamente este perfilamiento que estamos propuestos a construir y, bueno, posiblemente en el próximo encuentro que haya, ya que debo decir que hemos aplaudido profundamente esta convocatoria a los centros, que se concreta con este tercer encuentro. Y posiblemente podamos ofrecer algunas otras cuestiones vinculadas con la investigación, ya que ese va a ser el perfil futuro. Es todo lo que puedo decir para todos y María Soledad en particular. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por la presentación, por este raconto y bueno, por siempre estar ahí también participando y formando parte también de esta red de centros que estamos tratando ya, bueno, que ya está bastante consolidada, pero que nos ha llevado también algunos años ir formando. Así que bueno, cualquier cosa, bueno, ya que en un rato te tenés que retirar, si después en la conversación salen cuestiones, después te las puedo transmitir en caso. Con tantísimo gusto, sí. Bueno, ahora entonces le daríamos la palabra a Juan Carlos Abdo, que junto con Diego Brandolin presentan por el Centro de Estudios Psicoterapias, Interdisciplina y Comunidad, el CEPIC. Así que te doy la palabra, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo les va, compañeras y compañeros docentes? Diego se está por incorporar seguramente porque estaba con una dificultad familiar. No es tan añoso el recorrido del CEPIC. El CEPIC es el Centro de Estudios Psicoterapias, Interdisciplina y Comunidad. Nace de la Cátedra de Psicoterapias, que termina de redondear su programa de estudios entre el año 2014 y 2015. Eso significa de que definimos trabajar con 3 ámbitos o campos psicoterapéuticos, como la terapia gestáltica, la terapia cognitiva, tanto conductual como postracionalista, y el campo sistémico. Entonces, eso hizo que empecemos a desarrollar tareas vinculadas a la investigación, a la extensión y a la formación de posgrado. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. En investigación, nosotros antes de ser centro de estudios, ya habíamos formulado una investigación que contó en aquel momento con la dirección de la doctora y compañera docente Laura París, que fue un proyecto que se llamó Escenarios de Formación de Psicólogos entre el año 1984 en adelante. A esa investigación le siguió, culminada esa investigación, una investigación que se llamó Presencia Disciplinar. Nosotros pesquisamos dentro de los programas de salud o de carreras pesquisamos con la investigación la presencia disciplinar de textos del campo sistémico, del campo gestáltico y del campo cognitivo en las carreras de grado y de posgrado del ámbito de la salud de la UNR. Y también carreras conexas, por ejemplo, rastreamos y pesquisamos ingeniería sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Buscando la presencia disciplinar de autores pertenecientes a estos 3 campos, no pudimos dejar de pispear
también la presencia de otros campos, como el campo del psicoanálisis, y la presencia nuestra disciplinar en las carreras de formación de grado y posgrado de la UNR en formación en salud es muy, muy escasa. Casi en algunas carreras diríamos nula. Entonces, porque nuestra inquietud partía de actividades que nosotros habíamos comenzado a desarrollar en relación a la interdisciplina. Habíamos hecho un encuentro con secretarios de extensión universitaria para ver de desarrollar un centro coordinador de prácticas interdisciplinarias en salud con la cátedra de Medicina y Sociedad. Y allí comenzó una relación con... yo no recuerdo bien el título, pero me parece que es algo así como Farmacia y Sociedad. Yo había empezado a desarrollar tareas de extensión en la UOF, que es la Unidad de Optimización de Farmacoterapia, que corresponde a un programa del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Rosario y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. La UOF es un programa que trabaja con un seminario interdisciplinario de discusión de casos que se celebra todas las semanas con pacientes polimedicados. Entonces, junto con las docentes que participaban son las creadoras en realidad del dispositivo UOF, comenzamos a desarrollar tareas de trabajo interdisciplinario. Y de ahí surge, junto con la investigación de presencia disciplinar, una investigación en la que me quisiera detener un par de minutos, que es, hicimos una investigación que toma a la UOF, a la Unidad de Optimización de Farmacoterapia, como objeto de investigación, y el tema era narrativas de fibromialgia en la Unidad de Optimización de Farmacoterapia. Fue una investigación interdisciplinaria. Había ocurrido algo muy singular dentro de la UOF, que con la expansión del fenómeno del consumo de los aceites canábicos, comienzan a realizarse un gran número de consultas de personas autorreferidas con un diagnóstico de fibromialgia a la UOF, porque la UOF se convierte también en entidad fiscalizadora de la pureza de los aceites. Entonces, en muy poco tiempo, prácticamente en 6 u 8 meses, se tuvo una base de datos bastante numerosa, de entrevistas muy bien hechas por el dispositivo UOF, por 2 becarios que fueron formados para realizar este tipo de entrevistas, becarios farmacéuticos. Entonces comenzamos a desarrollar la idea de investigar qué narrativas tenemos en las prácticas en salud sobre la fibromialgia. Esa investigación ya está culminada, nos trajo un montón de novedades y también relaciones, las investigaciones que se están haciendo en el CONICET sobre el fenómeno. Les cuento que, por ejemplo, más bien a nivel bio, si se quiere llamar así, o biomédico, hay en la fibromialgia un fenómeno bastante particular que es el fenómeno de sensibilización central y el dolor como dolor central, no como dolor periférico. Es algo bastante complejo de explicar, hace a la cronicidad del cuadro y tiene una particularidad, la fibromialgia, que es el poco apego a dispositivos de trabajo psicoterapéuticos y o analíticos. Es decir, en la muestra de pacientes con la que nosotros estuvimos trabajando, que es una muestra de decenas de pacientes, la poca adherencia a los tratamientos sí es prácticamente unánime. Y sí, mucha deriva entre distintos tipos de prácticas médicas y distintos tipos de prácticas alternativas. Por eso el paciente autorreferido de fibromialgia consulta por el uso de aceites canábicos y nos permite a nosotros pesquisar e investigar sobre las narrativas de la fibromialgia en esta unidad de optimización de farmacoterapia. ¿Qué ocurre, digamos? Hay muy pocas experiencias de trabajo interdisciplinario
Sí hay, felizmente, orientaciones de trabajo en algunos centros de salud de la municipalidad para contener en la medida de lo posible este tipo de padecimientos, este tipo de sufrimientos, porque es palpable en la mayor parte de los casos, si no en la mayoría de los casos, el sobreesfuerzo, la sobrefatiga, la falta de vidas ligadas a algún tipo de placer, es decir, fatigas crónicas, ¿no? Y pacientes polimedicados con números más o menos promedio de 7 fármacos cada uno. Es decir, una problemática muy interesante que un dispositivo interdisciplinario nos permitió acercarnos con resultados de investigación cualitativa, porque trabajamos con la Grounded Theory para poder avanzar. Ya prácticamente nos hace falta un último bucle, porque nos falta un último debate de equipo. Estuvimos investigando 2 años en pandemia, lo que hizo de que esto sea bastante árido, poder trabajar a través de una plataforma de Meet, con una técnica tan complicada como es no tan complicada, sino tan artesanal como es la Grounded Theory. Y ahora nuestro perfil de investigación ha tomado al enfoque gestáltico con 2 investigaciones que hemos presentado y ya fueron aprobadas, una sobre inicios de tratamiento en terapia Gestalt y otro sobre supervisión en terapia Gestalt, ambas investigaciones en convenio con ACBA, que es la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Es nuestro primer año de recorrido, hemos presentado trabajos, ayer los presentamos en la mesa de psicología clínica, apenas algunos resultados preliminares. Entonces, eso sería más bien la línea de algunos aspectos de extensión y algunos aspectos de investigación. También desde el CEPIC se llevó adelante un plan de formación de posgrado en terapia Gestalt, que esta es, creo que, la segunda cohorte. En las jornadas de extensión de la facultad, Mariana Nieris presentó un trabajo muy interesante que se realizó en el Hospital Baigorria, dentro de las prácticas, de los escenarios de práctica que tienen los alumnos que hacen esta formación de posgrado en terapia Gestalt, y desarrollamos en pandemia, llamémosle una rama juvenil del CEPIC, es decir, junto con los jóvenes adscriptos y ayudantes de la cátedra, comenzamos a desarrollar tareas específicas que consistieron en 2 vivos de Instagram que hicimos el primer año de pandemia. Intentamos formar un grupo joven de trabajo interdisciplinario. Habíamos intentado iniciar un acuerdo con la Facultad de Arquitectura, porque una becaria del CONICET de la Facultad de Arquitectura de Florencia se incorporó a trabajar con nosotros, pero bueno, no logramos resolver todavía una plataforma de base de trabajo de debate dentro de lo que le llamamos el CEPIC joven, con jóvenes que debatan interdisciplinariamente sobre problemáticas de salud o no, porque también si se incorporan gente o jóvenes de otras formaciones de grado de la universidad, somos nosotros los que nos sumamos a los debates que ellos proponen. Esas serían más o menos las grandes líneas que nosotros tenemos de trabajo. Solemos desde el CEPIC organizar jornadas, porque ¿qué pasa? El programa de la materia es tan extenso que generalmente cubrimos parte de las últimas unidades con jornadas donde generalmente se trabaja la terapia cognitiva comportamental como la posracionalista. Esto va a ocurrir el día viernes 11 de noviembre. Vamos a hacer una jornada de 9 a 19 para que los alumnos que han quedado un poco, llamémosle, colgados por las dificultades que hemos tenido con la consecución del programa, puedan actualizar conocimientos con un dispositivo
que estamos preparando a tal efecto. Ese es más o menos el perfil. Hemos establecido relaciones que queremos recuperar y que se han visto un poco interrumpidas con la pandemia, porque con otras unidades académicas, para continuar con la posibilidad de los encuentros interdisciplinarios, tratar de volver a repetir el encuentro con secretarios de extensión universitaria que apoyen programas de tipo interdisciplinario dentro de las amplias problemáticas de salud que necesitan de un debate, como por ejemplo de la fibromialgia. Bueno, espero haber estado dentro del tiempo. Ese es más o menos el panorama nuestro. Nos quedó colgada otra actividad que estuvimos por organizar, no pudimos. Habíamos intentado conectar con Chano porque teníamos la posibilidad de llegar a través del medio artístico a la figura de Chano, porque se había mostrado interesado en relacionarse con gente de nuestro campo. Es más, él ha sido entrevistado y ha participado de otras... Pero bueno, después la familia se cerró, cancelaron la posibilidad de vincularnos con él porque habíamos ideado una actividad que se llama Chano en la Siberia y para debatir sobre el tema de la ley de salud mental. Eso, esperamos poder recobrar ese lazo que quedó interrumpido. Pero bueno, fue una decisión de la familia de Chano de bloquear el contacto con él y bueno, a nosotros nos merece el mayor de los respetos porque por algo lo han hecho, ¿no? Así que, bueno, ese ha sido el panorama, más o menos. Me debo haber olvidado algo, seguramente. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por el detalle de las actividades. Se conecta muy bien con lo que el año pasado Diego Brandolin nos había contado de las cosas que venían haciendo, bueno, todo este despliegue también de este año. Y bueno, ojalá que se dé esa actividad. La verdad que está bueno lo de la incorporación también de estudiantes, que hay un montón de cosas que incorporaron al centro, como los vivos de Instagram o como estas relaciones también con la cultura más amplia, que está súper bien. Y muchas gracias por respetar el tiempo, así, perfecto, los 15 minutos asignados. Entonces, ahora nos tocaría escuchar a Andrea y Virginia por el Centro de Estudios del Analista en la Polis, así que las escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Virginia Casten y Andrea Gómez, estamos acá, y también están en la mesa la directora del Centro de Estudios, que es Rosana Candelero, y Claudia González, que también es parte del Centro de Estudios. Nuestro Centro de Estudios se llama El Analista en la Polis. Nosotros el año pasado con Andrea convocamos a un grupo de investigación. Nuestro Centro de Estudios es muy nuevito, se creó casi en los tiempos de la pandemia. El proyecto se aprobó fines del 2019 y nos tocó arrancar casi en pandemia. Y como contaba Jorge también, este año y con la vuelta de la presencialidad nos ha costado organizarnos porque los horarios se modificaron, encontrar como la vuelta al trabajo, digamos. Algunos miembros del grupo de investigación no pudieron continuar porque retomaron otras actividades que por la pandemia podían hacerlo en otro momento. Y bueno, eso ha hecho algún obstáculo para poder seguir trabajando este año, así que estamos retomando un poco de a poco, digamos. Nuestro grupo de investigación se llama Sobre la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis en el ámbito médico. Andrea trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y yo doy clases en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y de algún modo interpeladas por nuestra praxis docente, por las preguntas que nos genera esta tarea inquietante, que es intentar transmitir algo del psicoanálisis en ese ámbito específico, que es el campo médico. Nos puso en marcha en esta tarea de investigar y se nos presentaban varias preguntas
Bueno, ¿qué enseñanza y transmisión del psicoanálisis es posible en el ámbito médico? ¿Qué nos proponemos en nuestra apuesta a introducir el psicoanálisis en la formación médica? Preguntas que también iban de la mano con la pregunta por el cómo transmitir, cómo enseñar lo que no se enseña, dirá Lacan. Hicimos la convocatoria el año pasado y se sumaron a la propuesta un estudiante avanzado, miembro del centro de estudios, una psicóloga recientemente graduada, otros hicieron intento de sumarse y no les fue posible, y este año se sumó otro estudiante al grupo de trabajo. Bueno, como punto de partida propusimos 2 líneas posibles a recorrer. Por un lado, el análisis del cambio curricular que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR en el año 2001. Lo tomamos como un acontecimiento a leer, particularmente en lo que refiere a los aportes del psicoanálisis a la formación médica. Con respecto a este punto, recortamos como parte del material a analizar el plan de estudios de la carrera de medicina y también fichas de estudio elaboradas por docentes vinculados a las cátedras PSI. Acá me hacía vincular, digamos, este punto con lo que traía Juan Carlos de indagar esa presencia disciplinar en distintas carreras de grado y de posgrado, si bien ellos en lo que refiere a la Gestalt, a otros discursos psicológicos, digamos, bueno, en nuestro caso era indagar la cuestión del psicoanálisis, en qué lugar podría haber tenido en esta reforma curricular. Por otro lado, avanzamos en diferentes lecturas, iniciando el recorrido por lo que han expresado Freud y Lacan en ese encuentro entre el psicoanálisis y la medicina, y también sobre otros autores que han escrito respecto de la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis. Esos textos, de algún modo, fueron conduciendo un poco nuestra búsqueda a darle lugar a estas preguntas. La pregunta que dio inicio, digamos, al recorrido fue la pregunta por la investigación en psicoanálisis. Ese fue nuestro punto de partida y fue el recorte que tomamos para compartir un poco algunas reflexiones en este encuentro. Bueno, un poco lo que queríamos conversar o compartir de este comienzo de trabajo tenía que ver con el recorrido que fuimos haciendo ante la pregunta de qué es investigar o más bien o más específicamente de qué se trataba investigar en psicoanálisis, ¿no? Freud, en el interés por el psicoanálisis en 1913, afirma que el modo de pensar psicoanalítico se comporta como un instrumento de investigación, ¿no? Esta afirmación nos posibilitará avanzar en estas preguntas que nos fueron insistiendo. ¿Qué es investigar? ¿De qué se trata un grupo de investigación? ¿Cómo orientarnos? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde? Bueno, cuando armábamos un poquito este punto, nos acordábamos que, bueno, una de las psicólogas que en su momento estuvo a punto o recorrió estos primeros pasos nos interpelaba bastante con respecto a esto. Bueno, pero esto no es un proyecto de investigación, no es un grupo de estudio. Entonces, bueno, nos ponía en este camino de definir un poco a qué hacíamos referencia o qué propuesta estábamos invitando de alguna manera. Así nos pusimos en movimiento con este asunto que no dejaba de inquietarnos, de incomodarnos. Esto de investigar en la universidad, sonaba a positivismo, a formalidades, a formatos. Que pusimos a trabajar, ubicando que de lo que se trataba era de investigar en psicoanálisis, desde el psicoanálisis, como analistas en una praxis. Situadas allí, dándole vuelta a estas preguntas, nos reunimos con Luis Bicerier y María del Carmen Meroni, analistas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que venían sosteniendo un trabajo sobre la investigación en psicoanálisis en un dispositivo al que llamaban Grupo de Investigación. Reunión que puso a rodar algunas ideas. Podemos comenzar afirmando que la investigación en psicoanálisis, a diferencia de la investigación en las ciencias duras, se trata de hablar de mí, de la presencia de la subjetividad del que investiga.
posición que partirá desde el propio análisis y la propia investigación sobre la sexualidad infantil. Investigamos desde las condiciones en que emerge el sujeto, que no son las de la educación, sino las de la pulsión, las del cuerpo. Investigamos con el cuerpo, con lo que nos inquieta. Un modo posible de definir el investigar en psicoanálisis, es, al decir de María del Carmen Meroni, ponerse lo más a disposición que uno pueda del asunto que uno quiere dilucidar. Una suerte de atención flotante al problema. Diferenciando el estudiar académico de lo que se entiende como leer entre líneas, ¿no? La experiencia del análisis de cada uno y nuestra confianza en ella y la disposición al asunto abrirán a la posibilidad de leer algo ahí de otra manera, a producir ese hallazgo que aparece por casualidad, que da lugar a lo nuevo, a algo que no se sabía de antemano. En esta línea de pensamiento, vale citar un fragmento del libro Aún aprendo, del historiador italiano Carlos Gisbert, libro que fue para nosotros uno de los primeros hallazgos en este recorrido. Aquí la cita. Y, posteriormente, un intento de entender mis reacciones a la casualidad, o sea, al encuentro inesperado con un documento, un nombre, un detalle, ojalá marginal, también un elemento, frecuentemente silenciado cuando se discute cómo nació y se desarrolló una investigación. Contra esto, no me canso de repetir la frase de un gran estudioso, Carlo Dionisotti, por mera casualidad, o sea, por la norma que preside la investigación de lo desconocido. Naturalmente, la casualidad no actúa sola. Por una parte está el individuo que investiga, armado de hipótesis, suposiciones, y también, lo quiera o no, de prejuicios. Sin esta disponibilidad de actuar con relación a la casualidad, a lo inesperado, estaríamos condenados a encontrar todo aquello que buscamos, punto y basta. Una perspectiva poco atractiva. Hasta aquí la cita. Sin esta disponibilidad de la que habla Gisbert, estaríamos en una posición academicista, yendo tras la búsqueda de un saber cada vez más acabado y completo. Entonces subrayamos, en la investigación no puede haber un programa previo, y eso lo diferencia de la enseñanza. Esto es interesante, porque aquí nos proponemos investigar sobre la enseñanza. Y evidentemente son tareas que se tocan, que se articulan. Pensando en esa articulación, en la universidad se enseña un saber establecido, el psicoanálisis nos enseña a no saber. Investigar es eso, ubicar lo que no se sabe para avanzar. Cada grupo de investigación debe encontrar su propio camino, singularizarse respecto de cualquier otro. La pregunta por la tarea de investigar nos condujo a otro hallazgo, el desarrollo que hace Rosana Candelero en su tesis doctoral, en la que propone una metodología específica de investigación vinculada al oficio del archivista Foucaultiano. Encontramos allí la idea de un archivo que no caiga en el gesto clasificatorio, resignando la aspiración de reflejarlo todo. La idea de un archivo en movimiento que sacuda todo lo familiar del pensamiento para producir un texto nuevo. Archivo construido a partir de hacer una lectura que no podría ser sino propia. Insistimos, una lectura como práctica del asombro, del hallazgo, del encuentro con lo imposible de pensar. Retomando a Gisbert, a cada paso el investigador se encuentra luchando con la tentación de confirmar las suposiciones de las que partió, de encontrar a cualquier costo aquello que está buscándolo. Círculo vicioso entre suposiciones y fuentes que podrá romperse cuando se le dé lugar a la casualidad. En esta búsqueda hallamos un modo particular de pensar el material para el análisis en una investigación. Hallazgo que nos permitió justamente sacudirnos de las fórmulas universitarias y salir del encorsetamiento academicista. Así descubrimos que diversas materialidades discursivas pueden oficializar como fuentes. Entrevistas directas, comentarios, exposiciones en jornadas, congresos y reuniones de analistas, correspondencia personal, publicaciones, libros, revistas, afiches, redes sociales, artículos periodísticos, relatos de anécdotas, episodios, fragmentos clínicos, todos materiales que pueden ser convertidos en archivos vivientes. Investigar es producir una lectura,
una lectura nueva sobre un asunto cada vez, reconociendo que el investigador se mueve en un horizonte que supone inevitablemente un punto incontrolado, un punto ciego. Como nos sigue enseñando Ginsburg, la investigación, cualquiera sea, puede siempre ser abierta a través de la luz de nuevas preguntas. La investigación no termina nunca. Bueno, hay algunas ideas sobre la pregunta por investigar, por la investigación en psicoanálisis. Para finalizar, queríamos compartir algunas ideas que venimos pensando sobre la pregunta por la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis en la universidad y su relación con la investigación. Situando entonces que se trata de la enseñanza y la transmisión en la universidad, la transmisión se presenta como un problema, como un conflicto permanente, donde hay que alternar entre el estudio riguroso y la casualidad, la apertura a la novedad, ya que lo académico es necesario en la universidad, hay que enseñar. La cuestión es cómo hacer allí una diferencia de transmisión. El discurso universitario típico, programas, evaluaciones, etcétera, es parte de las instituciones y debe estar. Pero el enseñante puede estar en algún momento en un lugar de borde, en un rincón donde se puede ubicar alguna otra cosa. Interesante idea que subrayamos, la idea de un borde de la enseñanza que se escapa hacia otro lugar. Luis Miseria comentaba en aquella primera reunión que el que está dando una enseñanza debería estar en una posición analizante, es decir, en una posición de investigador. Nuevamente, encuentro entre enseñar e investigar, entre curar e investigar, dirá Freud. Como último comentario en esta presentación y para hacer alguna mención a las relaciones entre la medicina y el psicoanálisis y la cuestión de su enseñanza y transmisión en la formación médica, que es el tema de nuestra investigación, compartimos algunas ideas que venimos trabajando. Una referencia en esta búsqueda la encontramos en Freud, en el texto sobre la enseñanza, si debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad, un texto de 2018. Escrito que se ubica en una serie de textos de diferentes autores acerca de la reforma en la enseñanza médica. Allí encontramos una pista para seguir pensando en nuestra pregunta acerca de qué nos proponemos cuando nos proponemos enseñar psicoanálisis en el ámbito médico. Dice Freud, cabe atender a la objeción de que con la enseñanza aquí esbozada, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis. Efectivamente, es así si encaramos el ejercicio práctico del análisis, pero para el caso bastará con que aprenda algo y lo asimile. En este mismo texto, en la introducción de Strachey, otro hallazgo que nos gustaría compartir. Entre los estudiantes de medicina de esta ciudad había por entonces considerable excitación en procura de que el psicoanálisis sea incluido en el plan de estudios. Un momento histórico en la ciudad de Budapest, donde en un clima político específico y en relación a la figura de Ferenczi, un grupo de estudiantes de medicina aclaman por una cátedra de psicoanálisis. Hermoso e inimaginable en los tiempos actuales, tiempo de neurociencias y psicofármacos, tiempos de un discurso capitalista que aplasta y acalla al sujeto. Otra mención que queremos hacer en torno a las relaciones entre psicoanálisis y medicina es la que refiere Lacan justamente en el texto Psicoanálisis y Medicina de 1966. Allí nos dice que el lugar del psicoanálisis en la medicina es marginal, es extraterritorial. Al mismo tiempo señala que los analistas tienen sus razones para querer mantener esa extraterritorialidad. Interesante referencia que nos invita a seguir pensando. Ahora sí, ya cerrando la presentación, en este trabajo que iniciamos y que seguimos recorriendo, recuperamos la apuesta, tanto en la clínica como en la investigación, en la docencia, y en cualquier espacio o dispositivo en donde intervenimos, psicoanálisis en extensión. Se tratará siempre de poner a jugar allí algo del psicoanálisis, haciendo lugar a lo nuevo en la repetición y haciendo lugar a la pregunta. Retomando la idea de que una investigación no puede plantearse con un programa previo, citamos a Foucault en una frase que, diciendo sobre su manera de transitar la búsqueda de un saber, estimula nuestro andar en la investigación. El juego vale la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar.
bueno, hasta ahí compartimos algunas ideas. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, Virginia, por esta presentación, por todas las cosas que nos contaron y también por algunas nociones, algunas cuestiones ahí que aportaron. Y bueno, como ahora me toca presentar a mí, me voy a tomar entonces de una de esas nociones que ustedes propusieron a partir del trabajo de Rosana, que es la idea del archivo y del archivo viviente, viene a cuento de que tengo para contarles hoy, del Centro de Estudios. Bueno, mi nombre es Soledad Nívoli, soy directora del Centro de Estudios Periferia Epistemológica, CEPE, que formamos en el año 2015, estaría como a medio camino entre los más nuevos y ese que Jorge contaba, uno de los más antiguos. Ya tiene sus años y empezó perfilándose justamente, Centro de Estudios Periferia Epistemológica tiene que ver con por explorar esas zonas, que son también zonas interdisciplinarias, pero también transdisciplinarias, y zonas que por ahí quedan en los bordes. De hecho, los centros de estudios justamente tienen como tarea recuperar esos bordes que las disciplinas o las carreras más, podríamos decir, armadas o instituidas según un plan de estudios, dejan por fuera. Entonces, desde el comienzo, tuvo en una de sus propuestas poder dedicarse a las traducciones, a hacer traducciones de textos que podían servir después como fuente de investigación. Y en ese sentido fue también, digamos, una suerte de casualidad o una situación fortuita al encontrarnos con el texto de Charlotte Beradt, que yo lo he contado en otra oportunidad, pero se los cuento a los que no estuvieron, digamos, en las otras reuniones. Charlotte Beradt es una periodista alemana que durante el nazismo, en los primeros años del 33 al 39, hizo un archivo onírico, un archivo de 300 sueños de ciudadanos comunes, de ciudadanos de a pie, llamado en alemán Mitläufer, que sería algo así como aquel que no es el integrado, no es digamos, el que esté de acuerdo con el régimen, pero tampoco el que está en contra, el resistente, sería como ese camino medio de aquel que quiere adaptarse a la situación o que intenta por todos los medios seguir su vida a pesar de eso. Y Charlotte Beradt recopila esos sueños y en el año 1966 lo publica en alemán. Y ese libro, que se llama en español El Tercer Reich de los Sueños, así lo tradujimos, no estaba traducido al español. Entonces, nuestro equipo del Centro de Estudios hicimos la traducción, comenzamos en 2017, en 2019 salió publicado por la editorial LOM de Chile, luego compró esa traducción una editorial española, porque bueno, se venden distintos los derechos para Latinoamérica y España de traducción, así que eso salió en el 2021 en España, y ese trabajo, que es un trabajo de recopilación, de archivo, de contenidos manifiestos, de sueños, que a partir de un historiador alemán, Reinhard Koselleck, pudimos advertir también la importancia de lo que tenían para decir los sueños como documento de época, ¿no? Como documento de algo que estaba sucediendo y que todavía no podía, desde el 33 al 38, digamos, cuando todavía la guerra no se había declarado, todavía no se podía advertir del todo las consecuencias de ese régimen nacionalsocialista. Bueno, a partir de eso empezamos a pensar en la posibilidad de configurar archivos oníricos, de trabajar con este material, ¿no? Como ustedes contaban antes, esto que se podría también decir un archivo viviente. En el momento en que estábamos haciendo una investigación sobre lo que llamamos las elaboraciones oníricas en tiempos totalitarios, relaciones entre historia, política y psicoanálisis en Charlotte Beradt, cayó la pandemia. Entonces, con las indicaciones beratianas, con la metodología de Beradt, empezamos a configurar un archivo onírico en pandemia, que eso es lo que hoy en día estamos trabajando para publicar a la manera de Beradt, ¿no? Haciendo una suerte de orden temático de los sueños. Recopilamos también alrededor de 300 sueños y empezamos a ver, de algún modo, que los sueños, en su versión coral, en una versión que incluso aparece como estereotipada o repetida entre los diversos soñantes, cuentan de una manera muy ajustada todas las cosas que nos sucedieron en pandemia. Muy ajustada, quiero decir, bueno, a la altura de un acontecimiento que nos pasó por encima y que no terminamos de elaborar, pero que los sueños advertían mucho de sus tópicos, digamos, y hacen un relato súper interesante de esa situación, de ese acontecimiento. Al libro le llamamos La pandemia de los sueños, estamos ahí
en proceso de cierre de ese entretejido, como decimos, de ese archivo onírico. Pero en el medio, digamos, de eso, lo que sucedió es que encontramos otro archivo onírico del nazismo, pero ya no de los años anteriores a la efectiva institución de los campos de exterminio, sino ya un archivo de sueños en el campo de concentración. Es de un escritor francés de la Resistencia que se llama Jean Cayrol. Cayrol es un escritor que es bastante, podríamos decir, poco conocido en el ámbito de la lengua española. Se han publicado solo 2 novelas de él, pero ha influido mucho en una generación que se llamó la de Nouveau Roman, que para darles una idea es como sería la herencia sahariana, por ejemplo, pero que tuvo en su momento amistad con Blanchot, amistad con Barthes, digamos, y que todos ellos, como él era un referente de la editorial Sale, lo tenían como un referente también. Este Jean Cayrol publicó en el año 1950 un libro que se llama Lázaro entre nosotros, Lazare parmi nous, en francés, porque él estuvo en un centro, en un campo de concentración durante 4 años, por lo que se llamó en su momento el decreto Noche y Niebla. Él es el guionista de la célebre película de Resnais, Noche y Niebla, y él estuvo ahí 4 años y recopiló sueños. Y en este Lázaro entre nosotros, una parte importante del libro la dedica a los sueños lazarianos, como sueños del que regresa de la muerte, y luego otra a lo que sería un programa de literatura o novelística lazariana. Ese texto, que está en francés, conseguimos también los derechos y los estamos traduciendo en este momento. Ganamos el Fondo Gabriela Mistral en Chile y del Instituto Francés en Chile para la traducción, y eso nos movilizó mucho, ese archivo onírico, porque nos dio la pista o la vía de poder trabajar con archivos de sueño en contextos de encierro. Y ahí es donde estamos ahora, digamos. Eso es lo que quería contarles el día de hoy, que también se conecta un poco con lo que contaba antes el profesor Jorge Degano, porque, bueno, estamos en estos momentos inscribiendo un proyecto de investigación en trabajo también con la Cátedra de Psicología Forense, con Laura Peretti concretamente, porque en la actualidad estamos trabajando en talleres de sueños en las cárceles. Por un lado, en la cárcel de mujeres, con la ONG Mujeres Tras las Rejas. Estamos en la Casa de Pregreso, Cristina Vázquez, y fuimos a la unidad número 5 a hacer los talleres. Y también estamos trabajando con Damián Fiorito, que es un estudiante de nuestra facultad, que está en el programa socioeducativo en contextos de encierro. Y Damián, desde la unidad de Piñero, está configurando también en su pabellón un archivo onírico con los otros internos. Entonces, esto la verdad que nos abrió toda una puerta, digamos, a la posibilidad de poder pensar en la configuración de archivos oníricos en esos contextos y de qué manera eso puede llegar a contarnos y a contarles sobre todo a los propios recopiladores de sueños, porque lo que decimos que es, por una parte están los contenidos manifiestos, lo que los sueños tienen para contarnos acerca de lo que se vive en una situación como esa, pero por otro lado también está la potencia política de sublevada y de subversión de esos genocidios, de esa interrupción de los lazos de solidaridad entre pares que genera hacer archivo, ¿no? Como dice Jean Cayrol en un momento, dice, conformábamos una suerte de comunidades soñantes impenitentes, ¿no? En el propio campo, ¿no? Entonces, hacer comunidad en un campo es todo lo contrario de lo que uno podría pensar. Y poder pensar en esos lazos de comunicación entre pares sucede por esta comunicación de sueños, o esta idea. Cuando Damián fue con la propuesta de hacer este archivo entre los internos, se generó algo que él también está ahora procesando y que él también estamos conversando mucho, porque realmente es como que se prendió esa máquina de soñar, se generó esta idea de ir a matear con él y contarle sus sueños y empezar también a elaborar un montón de situaciones que suceden adentro de las cárceles, como momentos en que está por llegar la libertad condicional o no, momentos en los que, las diferencias entre los sueños de cuando uno ingresa al penal, de cuando uno ya hace un tiempo que está, todas esas diferencias o esas olas de sueños que también el Jean Cayrol caracteriza en su libro. Así que eso, queridos, eso es lo que tengo para contarles de lo que estamos haciendo ahora,
por suerte en el grupo del centro de estudios participan muchos estudiantes, muchos auxiliares. Esto se mueve también por inquietudes de los propios auxiliares. El contacto con la ONG Mujeres Tras la Reja fue a partir de Ángela Rossi, una de nuestras auxiliares. Empezamos ahí a armar una red también con la cátedra, como les decía, de forense, y esto abre algunas posibilidades, algunas cosas para poder pensar los desafíos de nuestra época también. Algo de lo que hablábamos con Rosana al principio de este encuentro, porque bueno, dentro de la cárcel de mujeres, que vio aumentar su población muchísimo en los últimos tiempos por la situación del narcotráfico que conocemos, bueno, genera también allí toda una producción onírica interesante para analizar. Bueno, querida, espero no haberme pasado yo misma el propio tiempo. Entonces damos por terminada esta cuestión y ahora le doy la palabra a David Ledesma y Diego Medín por el Centro de Estudios Psicoanálisis, Lógica y Topología. Ahí los escuchamos. Bueno, gracias Soledad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Prendiste el micrófono, Diego? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, el otro día que nos reunimos brevemente con Diego para preparar un poco la ponencia, nos preguntábamos cómo empezar, ¿no? Bueno, en principio hubiéramos ido más, pero por una cuestión, por otra, no se pudo, varios inconvenientes, bueno, el paro de hoy, en definitiva, estas contingencias que ya sabemos. Un poco lo que se nos ocurría, Diego, parece que era una pregunta tuya, era cómo situar algo de este centro, ¿no? De topología y lógica, ¿no? Pensábamos un poco en lo que fue la propuesta que escribió Diego García, ¿no? En lo que sería la presentación, ¿no? Rápidamente, digamos, podemos decir que se enmarca en lo que es un proyecto de investigación docente, ¿no, Diego? Perdón, chicos, disculpen, una moción. Si apagan el micrófono, porque se tocan entre los dos, hay uno que hace... Es verdad, quizás sí, hay uno que hace como una descarga, ¿verdad? Bueno, lo prendo cuando hable. ¿Querés levantar la mano entonces? Bueno, está bien. Les comentaba entonces de que esto se articula entonces a lo que es un proyecto de investigación docente, la estructura en la enseñanza de Jacques Lacan, una apuesta más allá de la estructura, y lo que sería, bueno, este centro de investigación está a cargo de Héctor Frank. Es un poco lo que yo les quería transmitir, que hoy no puede estar acá por situaciones personales. En definitiva, bueno, este año nos hemos visto, el año pasado también, nos encontramos en la situación de hacer un trabajo de investigación respecto a un seminario inédito de Lacan, que es el seminario número 13, que es el seminario del objeto del psicoanálisis, y que bueno, para nosotros, bueno, resulta importante primero porque es inédito, o sea, en principio nos ha costado mucho dar con alguna versión que pueda ser, que se pueda seguir, me parece. Generalmente estas versiones, ¿no? que nosotros encontramos dando vuelta por internet, o bueno, no sé si decir que tienen errores, pero bueno, a veces cuesta mucho la lectura, a diferencia de las conocidas versiones de Paidós, que parece como mucho más amena, con todo lo que eso implica, y puede suponer respecto de la transmisión, el recorte, y alguna cuestión ahí, ¿no? Que bueno, uno pueda, no sé, entender como una decisión política de publicación, ¿no? Pero bueno, nos ha costado encontrar una buena versión, así que ahora estamos manejando dos, de vez en cuando nos remitimos a lo que es la versión francesa, sobre todo quienes saben algo de francés, ¿no? Principalmente
La modalidad de trabajo de nuestro centro de estudios en este punto, bueno, es un trabajo semanal de encuentro donde cada quien elige tomar la palabra. Como les decía, bueno, lo coordina Héctor Franch. Y siempre en vías de una publicación, por lo menos este año, ya se ha hecho el año pasado, ¿no, Diego? Han publicado un libro. Sí, levanto la mano. Sí, a ver, yo cuento un poquito desde mi experiencia personal en el centro de estudio, porque como este centro de estudio está articulado también con la cátedra de epistemología de la psicología y el psicoanálisis A, ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, me sumé a este centro de estudio sin tener relación alguna con la cátedra. Me sumé en el 2016, quiero, bueno, también marcar que el centro de estudio fue creado en el 2015. Bueno, yo en el 2016 entré por la puerta de un grupo de lectura sobre lógica estoica que habían propuesto, y de ahí, bueno, ese grupo tuvo su recorrido, luego también por la misma, bueno, me invitaron a participar de la investigación y ahí es cuando me sumo al centro de estudio, ¿no? Entonces, bueno, quería destacar esto de que el centro de estudio también reúne mucha gente que no tiene una relación directa con la cátedra, si bien en el último año, o sea, en este año y el anterior, se vio rejuvenecido el centro de estudio y enriquecido muchísimo por el aporte de muchas personas que se sumaron a la investigación desde la cátedra para participar del centro de estudio, ¿no? El punto de encuentro de este año y del año pasado es, como decía David, la lectura crítica del seminario 13 sobre el objeto del psicoanálisis. Durante el 2017, o sea, cuando yo comienzo en la investigación, empezamos con la lectura de otro seminario inédito también, el seminario 12, y sobre los problemas cruciales para el psicoanálisis, o las posiciones subjetivas del ser, como también intentó llamarlo en su momento Lacan. Y como fruto de ese recorrido, de ese trabajo que duró 4 años, el año pasado publicamos el libro Escritos en una botella, que bueno, son el fruto, digamos, del recorrido que fuimos haciendo los miembros en ese momento del Centro de Estudios y de la Investigación. Un libro muy bonito, del cual estamos muy orgullosos, que también en esa ocasión participó, y por invitación nuestra, Osvaldo Arribas, cuyo valor, digamos, se centraba sobre todo en el hecho de que él no pertenece a la academia, sino que nos pareció interesante el aporte que él podía dar a la lectura del seminario 12 que veníamos realizando, como alguien por fuera de la academia, ¿no? Entendiendo también la función de extensión del centro de estudio, y bueno, entonces en esa ocasión participó Osvaldo Arribas y fue una experiencia muy linda para todos los que participamos del libro, y también a raíz de eso creo que tiene que ver con la introducción de muchas personas de la cátedra y también de gente por fuera de la cátedra, estudiantes, adscriptos, docentes, con lo cual, bueno, este año estamos embarcados en este trabajo sobre el seminario 13, que tiene que ver con el objeto, que tiene que ver con poder seguir indagando en las relaciones, digamos, del psicoanálisis y la ciencia, que es el tema principal de la cátedra, que se centra más que nada en las consideraciones sobre el sujeto. Entonces, bueno, poder trabajar y ocuparse del tema del objeto es algo importante.
Bueno, David, ¿querés comentar algo? Sí, me parece como una interesante puntuación rápida, ¿no? Esta cuestión, esta relación, conjunción y disyunción entre psicoanálisis y ciencia, ¿no? De lo cual de alguna manera podemos desglosar estos dos términos, ¿no? Una cuestión relativa al sujeto, ¿no? Un sujeto como dice allí Lacan, me parece en alguna parte, sujeto como un error en la cuenta, ¿no? Un Lacan muy interesado en esa altura de su enseñanza, en cuestiones relativas a la matemática, a la topología, a las superficies, de alguna manera como queriendo argumentar por esa vía, una vía muy contraintuitiva, ¿no? Apoyándose en algo muy lejano a la intuición, ¿no? Para dar cuenta de un objeto extremadamente particular, ¿no? Que es el objeto A, pero afín a este sujeto también excepcional o particular. Bueno, en definitiva, parece que es importante porque, bueno, es un trabajo que va tocando, van apareciendo temas en relación al fantasma, bueno, ¿no? Sujeto y objeto, de alguna manera aparecen la cuestión relativa al fantasma, ¿no? Esta relación, pero tal vez abordado desde otra óptica, desde otro ángulo. La cuestión de la sexualidad que a mí me llamó la atención, es la primera vez que tengo contacto con este seminario, y que aparezcan cuestiones relativas a la conjunción sexual, al goce, a la fánesis del sujeto, a la sexualidad femenina, a los problemas que tiene el goce, ¿no? El goce no puede... Lacan lo cuestiona, ¿no? Cuestiona la cuestión... Qué redundancia me salió. Cuestiona el hecho de si el goce puede ser entendido como el orgasmo, ¿no? Entendido como orgasmo, según lo que pensaba Freud. El orgasmo como la satisfacción cumbre del sujeto. Bueno, Freud no habla del sujeto, pero a grosso modo, ¿no? Y bueno, esta particular satisfacción, ¿no? Que Lacan ya empieza como a darle vueltas desde años anteriores, ¿no? Pero que va llamando goce, diferenciándolo del placer, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y si quisiéramos pensarlo en términos freudianos, ¿no? Como aquel más allá respecto de ese más acá, algo así, ¿no? Pero bueno, muy, muy rápido, ¿no? Esta puntuación, pero digo, para mí la sorpresa de encontrar en este texto y en este grupo de trabajo, ¿no? Encontrar este material que por ahí yo imaginaba que estaba más adelante en la enseñanza de Lacan, ¿no? Más adelante, no sé por qué, una intuición. Así que bueno, por mi parte eso, no sé si vos querés agregar algo. No, quería en relación a la investigación actual de la estructura de la enseñanza del psicoanálisis de Jacques Lacan, una apuesta más allá del estructuralismo. ¿Cómo se enmarca este seminario en relación a esta investigación? Como entendiendo que es durante la década de los 60, iniciando en el seminario 9, pero iniciando el camino donde Lacan introduce la topología como un recurso, como un modo de dar cuenta de problemas con los cuales mediante lo discursivo no podía dar respuesta, ¿no? Entonces, y lo discursivo estoy pensando más que nada en el estructuralismo. Quería, bueno, tomar una pequeña cita en el breve discurso en la ORTF de 1966, que también es el año, digamos, en el cual finaliza el seminario 13, que dice que el estructuralismo durará lo que duran las rosas, los simbolismos y los parnasos, una temporada literaria, lo cual no quiere decir que esta no vaya a ser más fecunda.
La estructura sí que no pasará porque se inscribe en lo real, o más bien porque brinda la oportunidad de dar un sentido a esa palabra, real, más allá del realismo que, socialista o no, es siempre efecto de discurso, ¿no? Entonces entendemos que los recursos dentro de la lógica, de la topología, de la matemática, de la topología de superficies en una primera instancia, después en la topología de nudos en una segunda instancia, son algunos de los elementos que permiten a Lacan trascender e ir más allá de lo que la propuesta estructuralista planteaba en ese momento, como una temporada literaria, ¿no? De ahí, bueno, la indagación y poner la lupa en estos seminarios que son cruciales, digamos, en cuanto a la formalización por la vía de la topología, de las relaciones, en este caso, entre el saber y la verdad, por ejemplo, en las relaciones del sujeto y el objeto. Bueno, entonces, en este marco, el Seminario 13 lo tomamos como uno de los puntos inaugurales de este recorrido por este tema de investigación. Una de las puertas de entrada para pensar más allá del estructuralismo. Y, bueno, eso sería un poco la fundamentación, la justificación de por qué el Seminario 13 para esta investigación, ¿no? Bueno, les agradezco un montón, Diego y David. Recuerdo que el año pasado, bueno, en la presentación nos estaban contando que el libro estaba por salir y está bueno ya eso, que haya pasado eso, que lo hayan publicado, que esto sea también el fruto de todo un trabajo y la continuación de esto que cuentan, que es muy interesante, porque además, bueno, es verdad, 1966 es un año crucial también para el momento en que ahí se publican los escritos y Lacan, bueno, o sea, se institucionaliza como tal, ¿no? Así que, no, muy sobredeterminado ese año. Bueno, les toca ahora a Ale y a Julieta, Ale Manfred y Julieta Zurlini por el Centro de Investigación y Estudios en Psicoanálisis y Discursos Contemporáneos. Ahí les escuchamos. Bueno, hola. Es raro después del tiempo que uno esperaba reencontrarse en la facultad, como siempre, volver acá a este medio, así que bueno, hagamos lo que podamos en encontrarnos nuevamente con esta especie de déjà vu que a uno le trae este tipo de cosas, pero bueno. Bueno, el Centro de Estudios e Investigaciones que queremos presentar tiene como tema el psicoanálisis y los discursos contemporáneos. Y bueno, quería empezar describiendo un poco cómo se formó y cómo llega a tener la forma que tiene actualmente. Originalmente surge a partir en torno a la cátedra de Clínica 1, en particular con Marité Colovini, que está allí, que ha sido siempre una gran generadora de movidas y de lazos de trabajo. Bueno, y se ha extendido en torno a relaciones y a redes de trabajo diversas que abarca gente de diferentes generaciones, de diferentes prácticas y de diferentes disciplinas, ¿no? Esta relación que está en el título entre psicoanálisis y discursos contemporáneos tiene de hecho un eco en la composición de los integrantes del centro, porque bueno, parte de esta ampliación de este círculo de trabajo tiene que ver con la incorporación de algunos que, entre los que yo me cuento, que estamos en la cátedra de filosofía, ahora problemática filosófica en la facultad. Bueno, en mi caso, bueno, yo estoy medio entre una disciplina y otra, pero bueno, tenemos compañeros que vienen de una formación filosófica estricta y que lo interesante es cómo fue una incorporación natural, por la cual problemáticas que se venían trabajando y pensando empezaron a rendir frutos en una conversación que demostró ser muy fecunda, ¿no?
bueno, cuando charlamos con Julieta acerca de cómo explicar qué género de líneas de trabajo venimos llevando a cabo, tratamos de pensar de qué manera esto se ubica dentro de un marco común en esto que evoca el título el nombre del centro de estudios. Y bueno, pensábamos que una constante en el tipo de problemáticas que venimos trabajando y pensando, y la orientación y la manera que tratamos de poder aproximarnos a estas cosas, tiene que ver un poco con, bueno, en realidad es casi un lugar común para el psicoanálisis, también para el saber universitario, pero también esto del psicoanálisis comparte un poco esta característica, que es esta cuestión de cómo aproximarse a los discursos de época, ¿no? A los casos que están ocurriendo, ¿no? Esta famosa distancia que suele haber tanto en la universidad por un lado como en el psicoanálisis por el otro, para poder pensar de qué manera las prácticas, las reflexiones se tocan con los acontecimientos de la época, ¿no? Y bueno, pensamos que un poco la constante en las líneas de trabajo que venimos sosteniendo tenían que ver con estar advertidos de algunos atolladeros que tratamos de evitar, ¿no? Los más clásicos son, bueno, obviamente el primero sería el plegarse acríticamente a los ideales de la época, ¿no? Esto de abrazar cualquier novedad como a la manera de los ideales, ¿no? Entonces, bueno, si surge un cierto discurso que públicamente tiene cierta adhesión, rápidamente plegarse a eso y hacer de eso un nuevo ideal, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, la adscripción al psicoanálisis nos permite pensar que siempre que hay una generación de lazos a partir de la adscripción a un ideal, automáticamente lo que se produce son fenómenos de exclusión, ¿no? Es la lógica de la masa que es pregnante en este tipo de formaciones, ¿no? Es la famosa fórmula de que basta que dos tomen a un tercero como ideal para que aparezca el cuarto el cuarto que resulta excluido, ¿no? Por lo tanto, bueno, si bien obviamente, a ver, hay una especie de temor de los discursos universitarios y también del discurso de psicoanálisis de quedarse fuera de época o incluso plegarse a discursos reaccionarios por no poder hacerse cargo de estos discursos de época. También es un riesgo la ascripción acrítica o la idealización de estos discursos, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que la constante en el intento de tomar de alguna manera estos discursos como un objeto en el sentido de que dan visibilidad a ciertas problemáticas nuevas que antes podíamos no haber reparado, tiene que ver con pensar cuál es la distancia que uno puede tomar de estos discursos, de estos fenómenos actuales para poder pensar y para poder hacer algo con ellos, ¿no? A ver, en esto también estaría el segundo riesgo que uno podría pensar, que es el sesgo universitario por el cual se esterilizan las problemáticas que tienen que ver con los lazos sociales, volviéndola un tema académico y quitándole toda la carga inquietante que puedan tener, ¿no? Habitualmente el psicoanálisis tiene un cierto fantasma de excepcionalidad por el cual parecería que se ocupa de las problemáticas que nadie más ocupa, o cuestiones que son inaprehensibles por lo académico, pero lo cierto es que la academia siempre ha tenido la virtud de tomar todos los temas, incluso los que supuestamente son inabarcables por el saber académico, ¿no? En letras se estudia la poesía, en medicina se lidia con la vida y la muerte, ¿no? Así que bueno, nosotros no hacemos los cancheros porque hablamos del objeto al, vacío, vaya a ir goce, pero bueno, estamos lejos de ser excepcionales respecto de estas cosas, creo yo, ¿no? En realidad la academia, uno puede pensar que puede tomar todos los temas y esterilizarlos de su valor inquietante, ¿no? Ese es, creo, uno de los mayores riesgos, ¿no? Entonces, bueno, en esta tensión entre dejarse tomar críticamente por los temas de época o alejarse de ellos y perder el valor de
inquietud que nos pueden aportar. Bueno, creo que lo que une un poco las líneas de trabajo que venimos tratando de sostener es esto que decía, de tratar de pensar cuál es la distancia en la cual uno se pueda dejar tomar por las cosas sin dejarse absorber por el influjo que pueden tener las discursividades que uno se trata de aproximar, ¿no? Julieta, ya vamos a comentar algunas de estas líneas de trabajo y algunas de las actividades que venimos pensando al respecto, que son muy diferentes entre sí, porque bueno, un poco pensando y haciendo un poco de el catálogo de las cosas que venimos tratando de tomar, lo que tienen en común es que son líneas muy heterogéneas que tienen que ver con los intereses muy diversos que tienen los miembros del centro, ¿no? En este sentido, bueno, pensaba lo que decía Sole recién, que le llamaba periférico a este centro en el cual están trabajando, con lo cual, bueno, en algún sentido nuestro se llama centro, pero también es una centralidad paradójica, ¿no? Creo que en realidad cuando hay realmente algún tipo de libertad para poder pensar y para poder investigar las cosas que uno trata de aproximarse desde un orden más ligado al deseo, en general la centralidad tiende a difuminarse, a perderse, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a trabajar dos de las líneas de investigaciones que venimos tratando de pensar. Una de ellas tiene que ver con algo que venimos pensando algunos de los miembros del centro ligados al tema de la melancolía, y ahora voy a tratar de explicar de acuerdo a qué sesgo, y después Julieta va a comentar algunas líneas de trabajo en la cual estaba pensando ella, ¿no? Les decía, una línea de trabajo que venimos tratando de pensar circula en torno al tema de las discursividades acerca de la cuestión de la melancolía en la tradición de Occidente, y de qué manera las discursividades acerca de este objeto que es la melancolía, lo que han hecho es forzar a todos los discursos que se han tratado de aproximar a ella, los discursos médicos, literarios, filosóficos, etcétera, ¿no? Porque bueno, la virtud de este término es que engloba una multitud de discursividades que se tejen en torno. Lo que me parecía interesante es cómo cuando tratamos de dialogar acerca de lo que tienen diferentes discursos para trabajar y para aproximarse a este objeto, tenemos compañeros que vienen del área de la filosofía, que están pensando, por ejemplo, ¿no?, cómo el orden de lo melancólico es la manera que tiene Occidente de reaccionar ante algunos aspectos que tienen que ver con el impacto traumático de lo urbano, ¿no?, a principios del siglo XX en Europa, ¿no?, en discursividades como la de Walter Benjamin, por ejemplo, donde lo melancólico tiene que ver con este impacto dramático que la ciudad tiene sobre los sujetos que se ven inmersos en ella, ¿no? O autores como Theodor Adorno, donde lo melancólico tiene que ver con el impacto traumático de la guerra, ¿no? Rápidamente uno podría hacer una especie de transposición entre lo traumático de lo urbano, lo traumático de la guerra, como se tematiza en el siglo XX, con las diferentes formas de lo traumático que nos recorre a nosotros actualmente, ¿no? Bueno, hasta el hartazgo se ha hablado en los últimos años haciendo equiparaciones entre la peste de Camus y la peste que nos aisló en el orden de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Este tipo de asimilaciones, bueno, lo interesante es tratar de pensar cómo pueden establecerse como una serie de ecos, de correspondencias que uno puede encontrar entre temas, sin forzarlos, pero logrando que puedan permitirnos ir más allá de la evidencia que nos deja carentes del espacio para poder pensar estas cosas, ¿no?
esto que decía de cierta distancia respecto de los acontecimientos para poder pensarlos, pensaba en otro autor también muy marcado por estas problemáticas, en este círculo de representaciones que decía que tiene más que ver con otras perspectivas y otras disciplinas. Lo podemos pensar a partir, por ejemplo, de un autor menos conocido, pero central para pensar estas problemáticas, que es Avi Warburg, que hablaba del Denkraum, del espacio de pensamiento, de distancia necesario para poder pensar las problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que venimos pensando en torno al tema de la melancolía tiene que ver con poder recorrer de qué manera este término aúna una serie de discursividades que piensan en general lo que podemos tematizar en el psicoanálisis como la relación del sujeto contemporáneo con con el malestar de la cultura y con aquellos aspectos del malestar de la cultura que conllevan de alguna manera la relación paradójica que tiene el sujeto contemporáneo con los ideales, ¿no? Una característica que se ve tanto en la melancolía como aparece en la cultura en general, como en el sujeto, como lo tematiza el psicoanálisis, es la relación paradójica con los ideales, ¿no? En toda la historia de las discursividades melancólicas, un fenómeno recurrente es cómo de alguna manera la relación con los ideales hace que no sea posible establecer una distancia entre aquello que se pone en el lugar de lo regulatorio, del ideal en la cultura, y aquello que es rechazado, ¿no? Hay un texto célebre respecto de la inauguración del discurso sobre la melancolía en Occidente, que es un problema atribuido a Aristóteles, el problema 30, que dice por qué todos los hombres de genio han sido melancólicos, ¿no? Lo cual inaugura toda la relación que hay en Occidente entre locura e ideal, la idea del genio loco, la idea de que aquello que se produce como producción genial en la cultura es pareja con la locura, con la enfermedad, ¿no? Pero bueno, esto es para nombrar solamente algunas líneas posibles de qué manera nos parecía que a ver, qué problemáticas, líneas de trabajo que parecen alejadas al principio de lo inmediato, del estar acosado por las problemáticas contemporáneas, permiten echar luz tomando distancia de esas problemáticas, ¿no? Bueno, la idea de hacer un muestrario de lo que venimos trabajando, esto es una línea, si ustedes quieren, fuertemente teórica, fuertemente distanciada de lo inmediato de la práctica. La que Julieta iba a presentar tiene que ver con algo que parece alejado en principio, pero que en algún sentido va en esta línea de trabajo también, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Julieta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Ciruini, estoy en el Centro de Estudios desde los inicios. Como decía Alejandro, es un centro que tiene tal libertad de acción que la línea de investigación que está iniciando y que les comparto muy brevemente es planteada por uno de los integrantes del centro, estudiante, y que nos convoca a algunos otros a dialogar con ella y a construir este proyecto, Leandro Bartolomeo. Es un compañero que está bastante interesado por el problema de la violencia institucional, que tiene mucho escrito y trabajado en función de eso, y nos propone una pregunta en torno a la posibilidad de diálogo entre el discurso del psicoanálisis y esto que se llama las violencias altamente lesivas en Rosario. Es una categoría que intenta diferenciar la violencia altamente lesiva, intenta diferenciarse del homicidio, porque las víctimas no son solamente muertos, sino todo aquel que haya sufrido algún tipo de lesión por las violencias actuales en los últimos años. En función de eso, la idea es empezar por la lectura de los datos y el análisis de la información,
datos que están en el Ministerio Público de la Acusación y que caracterizan a las víctimas a partir de las preguntas quiénes, dónde y cómo. Y nos parece importante este inicio por la lectura de los datos para demorar un poco esta tentación que solemos tener los practicantes del psicoanálisis de ensayar compulsivamente sobre cualquier fenómeno que anda dando vuelta, ¿no? Entonces, bueno, demorar un poco eso, acudiendo a los datos, para en un segundo momento poder ahí sí hacerle lugar a la pregunta de si el psicoanálisis, ni siquiera vamos a decir tiene algo para decir al respecto, sino si tiene posibilidad de conversar con estos otros discursos que también van a abordar el asunto, que lo están abordando, como pueden ser la ciencia política, la sociología. Y hay una de las líneas de investigación que también va a hacer ingresar a lo escolar, porque hay un dato que conocemos por los medios de comunicación y es esta nueva franja etaria de víctimas, que son los niños, sin antecedente histórico en nuestro país, de tanta cantidad de niños muertos en manos de las violencias altamente lesivas. Esta línea de investigación va a abrir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo aloja la escuela estas situaciones? ¿Cómo impacta en los lugares donde ocurre? ¿Qué impacto en los lazos sociales tiene este tema? Nos parece que el discurso del psicoanálisis no alcanza o no damos por sentado que tenga categorías para aprenderlo, sino más bien insistimos en la categoría de diálogo, conversación con estos otros discursos contemporáneos. Acudimos a la idea de Perlas Né en su libro ¿Por qué el psicoanálisis? Para que realmente sea una pregunta que demore algunos apuros respecto a ensayar respuestas demasiado precipitadas. Y entonces, ¿por qué el psicoanálisis podría decir algo de esto? Es lo que nos va a sostener en este movimiento entre si son las categorías del psicoanálisis las que van a ir a decir algo del fenómeno, o si tendremos que aprender otras lenguas para poder conversar con estos otros discursos, ¿no? En principio, como decía, la política, la sociología, la estadística, lo escolar. La idea es que esto nuevo, inédito, como decíamos, sin antecedentes, nos mueva a buscar y a movilizar y a conmover conceptos antes que apremiarnos a leer en esas categorías en las que por ahí nos sentimos más cómodos. Julieta, ¿terminaste? Estás muteada. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Julieta estaba muteada. Juli, vos estabas hablando. No sé si terminaste o se te cortó. Ah. Oh. ¿Y no podés reactivar? Está cargando. ¿Pero cómo? ¿Yo no puedo hacerlo? A ver. No sé si tengo la potestad. ¿Y si salís y volvés a entrar? Puede ser que sí. Es que no aparece muteada con el símbolo del micrófono silenciado. En el mío sí. No tiene voz. En el mío aparece muteada. En el mío también, pero yo no la puedo desmutear. No, pero a lo mejor no sé puede salir y volver a entrar. Hace eso.
Esto para recordarnos por qué queríamos volver a la presencialidad. Sí, estas cosas no pasan. Oh. Sí, me parece que eso. Tendrías que salir. Bueno. De todos modos había terminado, dice. Claro, se mutió. Yo ahí no sabía si había terminado, si... bueno, igual ya estamos ahí con el tiempo, al límite. Me parece que estaría bueno tomarnos estos 15 minutos que nos quedan, no es mucho, pero bueno, en ese marco de... Julieta, ¿ya habías terminado igual? A ver. Me pudieron escuchar, pero en algún Ahora. momento se congeló, Sí. se me congeló, se me hizo un lío bárbaro acá en la computadora, pero yo ya había dicho lo que tenía pensado decir, no sé hasta dónde se escuchó. Eso no lo puedo. No puedo Perfecto. determinar. O sea, creo que yo sentí como que había cerrado algo, pero Sí. ahí. Y les decía, bueno, ya estamos ahí con el tiempo, tenemos un rato, estaría bueno que eso que conversemos, que no sé, podamos compartir impresiones, inquietudes. Lo primero que me sale decirles es que me gustó mucho escucharles a todos, pero sobre todo me parece que hay algo que atraviesa a todos los centros, que es que justamente los centros vienen a recolectar esta inquietud que por ahí desde las cátedras es más difícil de hacer, y que es el afuera, ¿no? Poder encontrar estos cruces, estas interdiscursividades, estos intentos de traducción o de aprender otras lenguas, como decía vos, Julieta, que tiene que ver, bueno, con esta posibilidad de ir a buscar esas otras preguntas que generen en nuestro propio ámbito ciertas inquietudes o ciertos movimientos, y las propias preguntas que nosotros nos hacemos, que podamos también formularlas a otros espacios. Me parece que eso es algo que se notó, que se ve en todos los centros y en todos los trabajos que se están haciendo. Pero bueno, ahí les dejo lugar para que vayamos compartiendo. No sé si alguien se anima a tomar la palabra, y si no voy a tener que continuar yo. No, yo me quedaba pensando contándoles algo. Sí. Me quedaba pensando en lo periférico, en los bordes. Así lo propuso Marité en su momento, y ese fue el espíritu del centro. ¿Cómo hacer para darle curso a aquello que se quedaba por fuera de lo estrictamente académico? No deja de ser académico el centro, ¿no? Pero lo que queda fuera de los programas de nuestras respectivas cátedras. Y cómo hacerle lugar también a otros investigadores que no estén directamente relacionados con nuestra facultad. Y hoy se escuchó eso, ¿no? Desde Juan Carlos yendo a buscar a algunos espacios, cómo pensar los tratamientos, los compañeros que recogen a través de grupos de estudio y que no pertenecen estrictamente a la cátedra, las compañeras que recogían problemas de otras universidades, ¿no? Me parece que eso se va replicando, la idea de retomar lo que va quedando por fuera del aula también, a lo mejor podemos decir, ¿no? No estamos tan afuera de la facultad, pero no son problemáticas del aula, ¿no? Sí, recupero esto que decís, como para también poder pensar que, claro, esto era algo que traía Jorge, tiene que ver con lo que también que quería comentar de lo que contaron Diego y David. Lo que decía Jorge es que en la época en que ellos formaron el centro,
de estudios no había, bueno, estaba, por ejemplo, la cátedra de psicología forense, y los espacios que en general toman las vacancias de la afuera son los seminarios de pregrado, ¿no? Entonces, está bueno que además de esos seminarios de pregrado, se pueda considerar, y esto sea cada vez más conocido por los estudiantes, que eso es algo que era una de las tareas también de armar esta red un poco más dinámica entre los centros, que nos conozcamos, que nos encontremos al menos una vez al año, que conversemos, que nos contemos lo que hacemos, pero también para que esto se pueda dar a conocer. Y solo contarles, me apareció por lo que comentaron del trabajo también de pesquisa que están haciendo con sobre todo David, que contaba que, bueno, de las distintas ediciones del seminario y de las traducciones y de todas estas cuestiones que tienen que ver con muchos de los materiales básicos con los que nos manejamos, que en general tienen que ver con otros idiomas. En el caso de Freud y de Lacan es obvio, pero también otros materiales que trabajamos, que a partir de este año, desde el Centro de Estudios nuestro de Periferia Epistemológica, con este acento que yo les decía en la traducción, propusimos, gracias a una gestión de Relaciones Internacionales, Facundo Corbalán, el seminario de pregrado alemán para estudiantes de psicología, esas herramientas básicas para poder leer, bueno, nuestros textos. Queríamos no restringirlo a Freud. Finalmente, es la prueba piloto, digamos, esta que estamos haciendo. Estamos casi concentrados en Freud, pero también, por ejemplo, en esta traducción que hicimos de Charlotte Berat, porque armamos un equipo con el otro traductor del libro El Tercer Reich de los Sueños, con Bruno Cariñano también, con Meli Henrich, y que el año que viene queremos proponer el francés para estudiantes de psicología también, como también para poder pensar en esto de que pueda ser integrado a la currícula, al menos de esa manera, un poco polizonta, digamos, del seminario de pregrado. Nuestra idea era armar un área de lenguas extranjeras, eso lo lanzamos, no funcionó, pero bueno, nos pudimos meter por ese lado. Me parece interesante porque realmente es necesario para nuestra propia, incluso conciencia de colonial, llámenle, o no sé, ponele que la llamemos así, o nuestra práctica de decolonialidad, que podamos asumir el conocimiento de las lenguas extranjeras y que nos hagamos cargo de las propias versiones, ¿no? De eso que trabajamos o leemos. Que no sea solamente la recepción pasiva de malas traducciones, sino, bueno, en fin, fue por ese lado. No, solo un comentario pequeñito nada más, primero para agradecerte, Soledad, que siempre tenés la disposición de coordinar y de trabajar con tan y a todos, porque la verdad que en estos momentos difíciles por los que atravesamos, el buen clima de trabajo se agradece, aunque hoy estamos medio así como no sé, como que y nos íbamos a encontrar y al final nos metimos en el Meet de nuevo y por lo menos yo me siento medio así como a media máquina en un punto. Pero me preguntaba por lo que es, bueno, nuestro centro de estudios depende de Extensión y todas las referencias, antes Alejandro hacía referencia, vos con lo periférico, bueno, él tomando la cuestión, ¿cómo nos cuesta salir del adentro y el afuera, de lo central y lo periférico? Pero bueno, la extensión, si no hay torsión y si no, y cómo cada uno de los centros hace a su modo, digamos, un esfuerzo por yo no diría periferia, ¿no? Sí, pero bueno, porque también sería una aspiración imposible incluir todo lo que queda afuera y de qué manera, ¿no? Y me recordaba lo que Virginia y Andrea traía de la disponibilidad a estar ahí encontrándose con lo que es opresivo, ¿no? Con lo que pudiera parecer. Entonces decía, bueno, ¿cómo estamos tan armados en este formato de lo académico y lo por fuera de lo académico, y cómo la extensión va tomando, por lo menos en otras universidades ha tomado fuerza, digamos, una manera de pensar la extensión que rompa con eso, pero al mismo tiempo, bueno, somos nosotros los que estamos todo el tiempo haciendo ese esfuerzo por no quedar encorsetados, ¿no? Ni por meter todo lo que está por fuera adentro, no, me parece que es otra cosa, ¿no? Y es este espíritu de bueno, dejarse tomar por lo que nos interpela, nos inquieta, y alguna de las exposiciones, Julieta, creo que decía esto, ¿no? De no apresurarnos a concluir, que no sería concluir, en realidad sería a responder apresuradamente
porque somos demandados a decir o nos sentimos que tenemos que decir. Digo, a veces esto de entrar a conversar nomás, en qué andás, en qué andamos, es la oportunidad para que alguien se le prenda así la chispita que hace falta para mover el motor de nuevo y ponerse a laburar en algo que nos pueda venir bien. Eso. Yo les agradezco porque por ahí no estoy muy al tanto de lo que están trabajando en otros centros y este año estuve un poco afuera, un poco alejada, digamos, de algunas cosas y me gusta escuchar y que pudiéramos tener más encuentros de trabajo, ¿no? Por supuesto. Esto está muy bueno. No, para mí fue una novedad enorme conocer el trabajo que están realizando sobre sueños, ¿no? No sabía absolutamente nada. Y me empecé a acordar de un montón de cosas. Hay un libro que se llama Dialéctica del represor y el reprimido, que es de Carlos Samogedni, que es un libro que ya tiene muchos años, que relata las torturas y los vejámenes de las personas reclusas en el penal de Rawson, los famosos rehenes de la dictadura, y aparecen muchos testimonios ligados a los sueños premonitorios de lo que luego van a ser la psicosis que despiertan en los reclusos por las condiciones de aislamiento, los malos tratos, no dejarlos descansar es profeso para que, etcétera, 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 ¿no? Los escenarios del horror, ¿no? Y ese libro lo conservo. Y qué paradoja, porque Samogedni se supone que es uno de los cuerpos calcinados en la toma del regimiento en los finales del gobierno de Alfonsín, no me acuerdo cómo se llamaba, y se supone que él murió allí, ¿no? Porque vuelve a tomar a tomar las armas, digamos, ¿no? En la toma de la Tablada, el regimiento de la Tablada. Bueno, me acordé de eso, de los escenarios terroríficos, ¿no? Y la actividad del sueño. Me acordé de Jung también, de todo lo que escribe sobre los sueños. Lo que algunos escritores lo que diferencian entre el sueño y el entresueño como campo de producción también, que no solamente lo estrictamente onírico es producción, sino también el entresueño, la visión, ¿no? El momento en el que alguien, la epifanía, bueno, me resultó muy, muy evocador y muy interesante el trabajo de ustedes. No veo la hora de leerlo. Qué grande. Bueno, gracias, Juan Carlos, y te voy a estar escribiendo para pedirte ese libro, para poder conseguirlo. No te guarda, no te lo voy a prestar así nomás. No, me imagino que voy a tener que dejar algún tipo de órgano importante a cambio, pero bueno, no, gracias por la referencia. No, de hecho, eso, no, estamos justamente por inscribir esta investigación ahora para trabajar con archivos oníricos disponibles. Está el de Jean Cairol que les conté, está el de un ex militante italiano que se llama Nicola Valentino, que formó una cooperativa que se llama Sensibile alle Foglie, sensible a las hojas, y que durante su estancia en la cárcel de Palmi, una cárcel de máxima seguridad en Italia, también armaron un archivo onírico con los otros reclusos y lo publicaron como Los sueños de Palmi, que eso también estamos viendo, ahora ahí necesitamos dinero para los derechos para traducirlo también. O sea, eso, estamos a la búsqueda de las traducciones, no son muchos, pero los trabajos específicos de archivos oníricos en el encierro, pero los hay. Y bueno, y la otra idea era justamente armar archivo, hacer un archivo recolectando de distintas publicaciones, de documentos, de testimonios, de los sueños dispersos que hay por ahí. Armar el propio archivo a partir de esa dispersión, qué sé yo, cuando uno lee Primo Levi, digamos, uno ve ahí hay un montón de sueños que aparecen. Y aunque no son precisamente trabajos como el de Cairol, que es específicamente una reflexión sobre la función del sueño
y de los sueños, con una diferencia que él hace, como decir, una fenomenología, digamos, del soñar, pero que para él es, bueno, en francés es rêve y songe, que es una sutileza, digamos, pero que son los dos producciones del soñar, pero el songe está como más, está relacionado a algo de lo sagrado, de lo que puede llegar a ser premonitorio o algo así. Pero bueno, gracias por el interés y por este dato que ya te estaré pidiendo. Tuve la suerte de leerlo y de compartirlo, porque cuando el año pasado nos contaste me entusiasmó. Y sí, es impresionante porque si bien hay diferencias, digamos, o cuestiones que nos podrían hacer pensar en un procesamiento, casi aparecen relatos sin velo, ¿no? Tiene si bien no son pesadillas, o por lo menos no están planteadas en general así, el modo del texto, los disfraces no hacen velo, a eso me refiero, ¿no? No es que no, por lo menos lo que yo pude ir leyendo. Entonces, hablando de referencias bibliográficas que se despertaron a partir de... Se me ocurrió, Julieta, cuando vos hablabas, un texto de pronto me acordé de Javier Aullero, no sé si lo conocen, es un sociólogo que escribió La violencia en los márgenes, lo escribió con una maestra del conurbano bonaerense. Aullero siempre es hermoso leerlo, siempre es un sociólogo que ilumina, digamos, unos aspectos impensados, y me parece que eso, por ejemplo, para los que están pensando con respecto a las escuelas, es un libro que tiene unos años, será del 2013 o 14, pero que me parece que puede. Y otra cosa que se me ocurrió cuando las escuchaba a Andrea y Virginia es un texto que la verdad que me conmovió mucho, que leí hace muy poquito, que es el de Vinciane Desprez, que es A la salud de los muertos, relatos de quienes quedan, y que ella recupera algo de esto de la casualidad, del dejarse llevar en una investigación por aquello que acaece. Es precioso, es un libro. Vinciane Desprez realmente es una de las epistemólogas y, bueno, escritoras además feministas, asociada mucho. Donna Haraway la cita un montón, pero tiene unos libros, y ese sobre todo me parece que orienta un montón en la posibilidad de poder pensar otro tipo de investigaciones como las que estuvimos charlando hoy, ¿no? Entre todos, en ese caminar por el borde de algo, sin domesticar, no era la palabra, Ale, que vos usaste, pero sin que a eso quede como aplastado, como no era domesticado, no me acuerdo qué palabra usaste, pero algo que la academia hace muy, muy seguido. Lispector también tiene momentos muy interesantes. Gracias, ahí tomé nota. Gracias. Clarice Lispector también tiene momentos muy interesantes en relación a esto, donde hay una no diferenciación entre la vigilia y el sueño. Era muy especial lo que le pasaba a ella como escritora. Es interesantísimo este tema. No solo la academia, Soledad. Antes David hablaba de los prolijos o acomodados textos de Miller, ¿no? Cuando habla de las traducciones de Paidós, digamos. Bueno, esto de prolijar así, ¿no? No sé si domesticar es la palabra, pero bueno, se entiende la idea. De alguna manera, por lo menos aplastar el pensamiento o aplastar las diferencias. Por eso es interesante el trabajo que hacen, ¿no? Chao, Juan Carlos, nos vemos. Bueno, estamos ahí con el tiempo. Hemos sido una mesa súper educada, muy disciplinada en el tiempo, y eso se agradece un montón, porque bueno, por lo menos después pudimos conversar. No sé si quieren hacer alguna otra intervención, alguna cosa que haya quedado ahí en el tintero. Si no, ya nos toca ir cerrando. Y bueno, no sé, eso. Ojalá que el año que viene no venga cualquier cosa rara a impedir que nos encontremos finalmente. O bueno, o quizás se nos ocurre hacer algo antes, ¿no? Y encontrar... Hacer algo antes, sí.
poder hacer un encuentro así para explayarnos todos los centros de estudio, que los estudiantes se enteren de esto, que puedan participar y hacerlo más, un poquito más fluido esto. Pero en todo caso, la puesta al día de lo que estamos haciendo siempre está súper bien. Sí, yo cortito agradecer, sumamente interesante todas las presentaciones, lo que se compartió, la verdad que, bueno, siempre está bueno escuchar por dónde andamos y compartirlo, y nos permite seguir abriendo un montón de cuestiones, puntos en común o divergencias, pero que siempre vienen bien para el trabajo, que a veces no solo lo académico, todo lo que se planteó aplasta, sino que, bueno, por lo menos la pandemia también, en mi caso también fue como un momento difícil de pasar y volver como a calentar motores, como decíamos el año pasado cuando comentábamos algo del recorrido, bueno, y esto, como decía Rosana también, ¿no? Me parece que nos sigue poniendo, nos permite seguir marchando, digamos, que a veces cuesta compartir esto. La verdad que re interesante todo lo que se compartió. Y gracias por la referencia esta última, que la vamos a rastrear. Así es. Buenísimo. Bueno, queridos, entonces, eso. Nos vemos pronto y suerte con todo eso, ya nos estaremos cruzando. Saludos, gracias por todo. Saludos. Chao. Gracias. Saludos.